Uno de los videos más interesantes que quizás puedas ver este 2024 es este, ok, esta comparación de estos trimmers que bajo mi punto de vista tienen muchísimo valor. Estamos hablando del Kemei 2293, ya estamos a otro nivel con Kemei GR907. Vuelvo y repito, la referencia también para la Kemei 1855, ¿no? El trimmer que es igual a este con una pequeña pantallita aquí, que también existe ese mismo modelo en la VGR, ok. Para estar claro, VGR 906, que sería el mismo que la Bill Pro, y el WMark, que por ahí está por salir, a veces está disponible, a veces no. Aquí está la referencia, ok. Materiales, digamos, muy bueno en todas tres trimmers, ok. Metal bajo una cubierta de plástico por dentro. Tenemos aquí metal y plástico, una pequeña partecita aquí antideslizante y otro cuerpo también de plástico por dentro. Plástico por la parte de abajo, metal aquí arriba y en esta parte antideslizante y otro material, otro cuerpo de plástico por dentro, ok. Todas las tres maquinitas, vean como ya están superándose mucho, que ya tienen, aparte de lo que ven aquí afuera, tienen otro pequeño cuerpo por dentro para cubrir el motor, batería, la tecnología que tienen allá adentro, ¿no? Muy chévere, ya estamos a otros niveles, mi gente. Ya cada vez y cuando las marcas chinas se están pero poniendo muchísimo más al día, ¿no? Y por los precios muy buenos. Estamos hablando, por ejemplo, esta está alrededor de 25 a 30 euros. Esta se encuentra, es la 906, se encuentra, yo creo que también lo mismo, de 25 a 30 euros, pongámosle 30 euros, ok. Y la Kemei se encuentra, es la más barata, se encuentra de 20 a 28 euros, algo así, porque depende si es con la caja o sin caja, ¿no? Esta es la más barata porque sin caja te la puedes encontrar alrededor de 20 euros. No sé por qué, la caja cambia mucho. Estuve viendo que sin caja cuesta 20 o 21 y con caja cuesta 28 o 30. La caja no es gran, o sea, está bien que venga con caja, pero no es la gran cosa la cajita en un trimmer, ¿no? Pero bueno, no soy quien para juzgar. Forma de encender, pues ya aquí, o sea, no es que hay tanto que hablar en un trimmer, ¿entiendes? Al menos que no lo tengo acá en esta parte, pues ahí sería incómodo. Aquí es cómodo, ¿ok? Aquí está aquí, que yo creo que si tengo que darle un punto bajo a uno, sería el de aquí. Porque el Kemei, pues vean, ya tiene su palanquita ahí. Ok, y acá pues no está mal, pero es que si lo critiqué al Kemei 2299 porque era así muy metido, pues vean, aquí entonces le vamos a dar como punto bajo a este aquí 907, ok, que funciona mejor que la 2299, pero en la comparación digamos que sería el peor. En la comparación, repito, en la comparación de estos tres. Ahora la pantallita que tienen aquí, aquí te da el porcentaje de la batería muy chévere. Porcentaje, no minuto, ok. Porcentaje no es lo mismo a que te dé propio los minutos, ¿no? Ok, vean aquí. Porcentaje, ok. La pantallita y acá pues también sería opcional porque también está la versión con la pantallita, ok. Pues así que no es punto bajo. Agarre, vamos a ver. Aquí, mi gente, este ya yo creo que es un poco más personal, ¿no? O sea, cuestión de gusto porque este aquí me gusta mucho, ok. Es muy chévere en la mano, ok, se siente pues muy bien. Lo puedes rápidamente hacerlo así, o sea, muy rápido. Aparte que los trimmers todos son manejables, digamos, ¿no? Pero es comodísimo. El de acá pues ya vean cómo es también, o sea, no tienes ningún problema, ok. Y acá el Kemei en esta forma de aquí es preciso. Acá ahora hay un pero, digamos, ¿no? Porque ahora que es todo de metal ya no es tan manejable como era antes, ok. No está mal, ok, no está mal, pero ahora que es de metal hay un cierto segundo de retraso, si se puede llamar así, ¿no? Al hacer este movimiento ya no es lo mismo que fue el de plástico, ok. No es punto bajo, prefiero que sea de metal. Ahora sí, venimos a lo bueno en lo que son los RPM, ¿no? La potencia y las cuchillas. Primero vamos a las cuchillas para salir de esta duda que seguro están esperando ustedes. Prácticamente para mí la cuchilla es la misma en todos tres trimmers, ok. Para mí es la misma cuchilla, o sea, para mí es la misma, ok. Vean, para mí los materiales son pues los mismos en todos tres trimmers. Voy a hacer confusión en decir tres trimmers. Bueno, la medida de los foros es igual, por ende son compatibles las cuchillas. Y estas cuchillas ya saben que son compatibles con Babyliss. Este video ya lo vieron. El que no han visto es de la Kemei 2293, que ya se los voy a hacer, ok. Son compatibles con Babyliss
hay un trabajito de hacer, el ruido cambia, pero ya les voy a traer el video. Así que punto igual para todas tres en material de cuchilla. Ojo, porque aquí viene algo pues muy lamentable, digo yo, porque esta se regula a 0, esta se regula a 0 y lamentablemente la 906 no se puede regular a 0. Ok, les voy a hacer ver la diferencia. Veamos si se ve bien cómo está regulada esa. Ok, cómo está regulada la Kemei. Y cómo está regulada la 906. Les voy a dejar una foto porque no logro enfocar bien. Les voy a dejar una foto de la regulación de cada una. Una foto ahí todas tres juntas. Así que pues ese sería un puntito bajo. No la tengo apoyada esta en la mesa porque cada rato se mueve. ¿Okay? Esta no está estable así en la superficie. Ven. Ok. Así que hace ruido al hablar cada rato. Esta de acá no, pero si muevo no pasa nada. Esta de aquí pues me va a estorbar en el video cada rato. Bueno, les decía, la 906 que no se puede regular a 0. Las dos de acá sí. Y con las cuchillas Babyliss pues se queda un poquito mejor, pero tampoco queda 0 a 0. Las dos de acá sí. Ok, RPM, ok, aquí viene algo un poco particular porque aquí también hay uno que cae un poco, ¿no? Aquí hay 8000, ok, un motor rotativo normal. Aquí la Kemei pues no promete nada. Alguien me comentó que dicen que en la caja especificaba cuántos RPM tiene. Pues en mi caja hay una etiqueta bien grande ahí que no deja ver qué es lo que está escrito ahí. Pues por eso yo en el video del revisado dije que no tenía especificado cuántos RPM daba. En la medición de los RPM, bueno, sigamos con las acá. Esta tiene, por ejemplo, la Kemei 293 es un motor rotativo. La 907 tiene un motor sin escobillas, ¿ok? Ahora, vamos a ver, promete 7200 revoluciones por minuto y siempre da, aunque si está por descargarse, los 7186, prácticamente 7200. Buenísimo, siempre está ahí, aunque si se esté por descargar, siempre está marcando esa revolución, ¿ok? Chévere. Kemei, no sé cuánto promete, no he visto. Cuando lo medí, llegó a medir hasta 8000. De momento baja a 7500, de momento baja a 7000, de momento sube a 7200 y siempre va variando, ¿no? Y ese es el motor de los que a mí no me gustan, ¿no? Porque siempre están ahí variando. Me refiero a que son motores que dependen de la lubricación, dependen de la batería, ¿entiendes? Y dependen qué cabello se está utilizando. Lamentablemente esos motores sufren de esos motivos, ¿no? Como serían los motores WAL. El 906 promete 8000. Okay. Aunque si no sé por qué ellos prometen 9000, sea el WMAR, sea está aquí, prometen 9000, el Bill Pro promete 8000 y es hasta 8000 que llegan estas maquinitas de aquí. Está aquí, tiene dos velocidades, que la verdad podría resultar cómodo, la primera para marcar y la segunda para quitar peso. La verdad que yo ni siquiera uso la primera velocidad, ok, que la primera es de 7000, la segunda es de 8000 y los marca, en los RPM los marca 8000 siempre, aunque si se está descargando, sí, no llega, digamos, propio de 8000, pero digamos que nunca está menos de 7500, aunque si se está descargando, nunca. Por esa parte pues muy bueno. Y ya saben que estos dos motores son mejores que el Kemei que está aquí, el 2293, ok. Los dos motores de aquí funcionaron mejor que el Kemei. Que el Kemei no está mal, simplemente por la comparación. Ahora, para finalizar el video, digamos que bajo mi opinión, bajo mi experiencia, el que más me gustó en cuanto a trabajo y compatibilidad fue este de aquí. A pesar que se vuelve un poquito ruidoso, ¿okay? Con las cuchillas Babyliss se vuelve un poquito ruidoso, pues con sus cuchillas originales es muy bueno, ¿cierto? ¿No? Que no la había encendido. Vamos a encender una por una ahora. Este es el 907, la UGR, que sería el mismo que el Kemei 1855, y bueno, este es el sonido. Eh, 906 en la primera velocidad. Segunda. Se enciende rapidísimo respecto a este, que los motores de sin escobilla tienen un retardo, un segundo de retraso, vean. En la segunda directamente. Rapidísimo. Kemei 2293.
Algo bueno en todas tres trimmer es que son silenciosas. Con sus cuchillas originales son silenciosas. Esta está un poquito alzada ahorita, pero de momento que va lubricada se baja el ruido. Pero respecto a una Babyliss, son silenciosísimas todas tres. Ya con las cuchillas de Babyliss, todas tres se vuelven un poquito ruidosas. Quizás la que mantiene mejor el sonido es la 906. ¿Okay? Como les hice ver en el video, mantiene mejor el sonido. O sea, un poquito más bajo, mucho más bajo que las dos de acá con cuchillas Babyliss, que la 907 y la Kemei 2293. Ok, ahora vamos a ver mi punto de vista. Las tres digamos que son iguales, ¿no? Para trabajar, como dije, prefiero la 907 porque la puedo regular a 0, y con las cuchillas Babyliss también queda muchísimo mejor, ¿ok? Recontra mejor, solo que el sonido se alza un poco. La Kemei 2293 está regulada con un 0 pues recontra bien, suficientemente bien, y está aquí con las cuchillas Babyliss. Les dejo el signo de interrogación ahí, que ya le voy a hacer el video, ¿ok? De todas maneras, me gusta muchísimo con las cuchillas como vienen de fábrica, ¿ok? Con las cuchillas que vinieron, ahí me quedo. La de acá es lo mismo, puede ponerse las cuchillas Babyliss, igual no se va a regular a 0, y prefiero trabajar con las cuchillas como vienen, ¿ok? No se puede regular a 0, pero ese sería su punto bajo, ¿no? Pero de todas maneras me gusta cómo trabaja, me gusta esta máquina, me gusta quizás hacer, agarrar esos detalles, maquinita ahí sobre peine, lo puedo hacer con este trimmer muy bueno, que igual quita peso, si tienes una máquina de esas afeitadoras que quitan el cabello suficientemente bien, con este aquí te va a ser muy bueno. A pesar que las tres cuchillas son iguales y pueden interferir en los poros, todas tres, ¿ok? Si una que puede ir a hacer más daño que las otras es esta, ¿ok? Por la regulación que no la tiene bien hacer. Las de acá igual de todas maneras hay que ir con cuidado, ¿ok? Son recomendadas todas tres, ¿ok? Si te quieres quedar con una directamente, yo te aconsejo estas dos de acá. Las dos porque son muy buenas todas dos, y decirte cuál es mejor, una o la otra, pues no sabría decirte qué es lo que estás buscando tú. Okay, por materiales me quedo con la Kemei. Ahora miren como es su mayor puntaje en una comparación, los materiales de construcción salen por encima respecto a lo que fue la 2293. Recomendadísima, mi gente. O sea, todas tres son recomendadas, simplemente que este es el motivo, es que no se puede regular a 0, pero ahí todas tres son recomendadísimas. Lastimosamente ninguno de estos tres tienen base de carga. Lastimosamente, tampoco no lo veo tan necesario en un trim, simplemente es por cuestión de estética, para que se vea más bonita en tu estación ahí paradita, como se ve esta aquí. Algo muy importante que tenía que decirle es que esta aquí, quitándole los tornillos, sale el cabezal entero. La Kemei le quitas los tornillos, también sale el cabezal entero. Esta de aquí le quitas los tornillos y prácticamente sale la cuchilla, así ya sale desbaratada toda, ¿no? Sale cuchilla por cuchilla, pedazo por pedazo, digamos, ¿no? Por eso es que la regulación que está ahí es estándar, no la puedes regular más de eso. Acá sí, sacas esto y sacas el cabezal como las Babyliss. Sacas la cuchilla, sacas el cabezal como las Babyliss. Detalle nada más. Así que si quieres una y te quieres ahorrar dinero, yo podría recomendarte esta y comprarte las cuchillas Lence Pro, que se encuentran alrededor de 15 euros. Digamos que si una máquina, si la encuentras en una buena oferta, te la puedes encontrar hasta 25. Más las cuchillas Lence Pro, 40 euros. O sea, por 40 euros tienes un trimmer muy bueno, muy bueno. Y eso es todo, mi gente. Como siempre, ya saben, nos vemos en el próximo video. Si te gustan estos contenidos, por favor házmelo saber en los comentarios y deja tu buen like.